Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante milenios, y pese a las diferencias entre culturas, los hombres han compartido la institución de la esclavitud. Ligada al modo de producción agrario, en algunos sitios hace apenas algo más de un siglo que desapareció, al menos oficialmente. La esclavitud está ligada a las sociedades agrarias como respuesta alternativa a la ejecución de prisioneros tras la guerra o a la aniquilación de poblaciones una vez conquistado territorio enemigo. También el pago de deudas o el abandono de niños llevaban a muchas personas a la esclavitud. Como institución, la esclavitud se fue haciendo cada vez más compleja y en la antigua Roma llegó a estar minuciosamente legislada y presentó una increíble variedad social. Había esclavos que eran criados, pero otros eran profesores e incluso algunos detentaban cargos públicos. Durante la Alta Edad Media la institución fue perdiendo importancia, salvo en algunas zonas de Escandinavia. Pero con los grandes descubrimientos geográficos de la Edad Moderna, a partir del siglo XV recobró su pasado protagonismo. Entre los siglos XVI y XIX se calcula que unos 12 millones de esclavos africanos fueron enviados a América, mientras que una cantidad incluso mayor cruzó el Índico, capturados por los árabes. Los esclavos africanos que afluían a América eran capturados en ocasiones, pero frecuentemente comprados a los propios africanos para trabajar como sirvientes o esclavos en las zonas occidentales y ecuatoriales del continente negro, aunque una parte procedía también de Mozambique y Madagascar. Los embarcaban en navíos que unían el triángulo Europa, África, América y en los que murió entre el 10% y una tercera parte de todo el pasaje esclavizado, que generalmente se hallaba encadenado y casi sin poder moverse. Durante un viaje de varias semanas, en ocasiones hasta 3 meses, los esclavos se veían obligados a tumbarse sobre sus propias heces y orines. En algunos casos se les permitía pasear por turnos en cubierta y podían ser utilizados para cocinar, fregar o para mantener relaciones sexuales. Existían seguros que retribuían la pérdida de esclavos por accidente durante el viaje, pero no contemplaban su muerte por hambre, de modo que no faltaban los negreros que arrojaban por la borda el cargamento humano antes de que los esclavos muriesen. Tener esclavos era caro. El 80% de la población americana jamás los tuvo y en los Estados Unidos solo un 3% poseyeron esclavos. Una parte de los esclavistas eran propietarios negros libres. Por otra parte, hasta fines del siglo XVII, en la América británica la mayor parte de esclavos eran blancos, no negros. Casi todos rebeldes irlandeses y escoceses, que llegaban en las mismas infectas embarcaciones que los africanos. Cuando se compraban familias, estas eran separadas una vez llevadas a subasta, aunque con frecuencia los esclavos no eran transportados con ellas. Por otro lado, no todos los africanos eran sometidos a esclavitud. En los territorios españoles de América eran frecuentes los contratos de servidumbre, porque una vez convertidos al cristianismo ya no podían ser esclavizados. Esa razón llevaba a otros europeos a negar que los negros tuviesen alma, pues lo contrario dificultaba su esclavitud. No siempre el trato fue cruel, sobre todo en la América española y aún más en el servicio doméstico. El trabajo era escaso y estaba humanizado por la cercanía a la familia del propietario, de modo que muchos preferían no ser liberados. Otros eran artesanos y profesionales de diversos tipos. La legislación española favorecía la manumisión, en la convicción de que todos los hombres eran iguales ante Dios. El abolicismo se abrió paso desde fines del siglo XVIII, pero no se impuso sino hasta mediados del siglo XIX y tuvo mucho que ver con el cambio del modo de producción causado por el estallido de la Revolución Industrial y la superación de la economía agraria, mezclado con consideraciones morales que siempre se habían esgrimido, pero que solo tuvieron efecto cuando se dieron las condiciones. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Complicado, amplio y variado este tema. Intentaremos abarcarlo en el poco tiempo del que disponemos. Bueno, empecemos diciendo que la esclavitud es un modo de explotación económico que se compadece con el modo de explotación, con el modo de producción agrario, que no ha existido siempre. Muchas veces se cree que es eterno, que viene desde no se sabe cuándo. No, de hecho, si la historia de la humanidad fuera un día, prácticamente estamos en las últimas horas a partir de la agricultura. Quiere decir que la inmensa mayor parte de nuestra historia no escrita hemos sido cazadores-recolectores.
o posteriormente luego nómadas y tal. ¿Qué pasa? Que el nómada no puede cargar con un prisionero. En un sentido se podría decir incluso que la esclavitud es una misericordia, porque lo normal... recuerdo que hace poco se hicieron unos análisis con los hombres, no sé si de Atapuerca, de Orce, con su ADN, y se descubrió que tenemos sus genes mitocondriales, es decir, por parte de las mujeres, y ninguno de los genes Y, de genes masculinos. Quiere decir que los que llegaron después acabaron con todos los hombres y se aparearon, lógicamente, con las mujeres. Ese era el destino normal en una guerra que casi siempre era una guerra de exterminio. Bueno, el gran tráfico de esclavos, y sobre todo con lo que relacionamos la esclavitud, comienza a partir de los descubrimientos geográficos, a partir del siglo XVI, y abarca del siglo XVI al siglo XIX. Es cuando se mueven las grandes cifras de esclavos, que por otra parte son muy discutidas. Hay que hablar de márgenes muy amplios, ¿no? Hablamos de que entre el 10 y el 35% del pasaje murió, hablamos de 12 millones de africanos productores que lo elevan a 18, otros lo dejan en 9, en fin. Sí, la verdad es que yo creo que aquí lo fundamental, y a lo que deberíamos volver quizá en el argumento, es por qué se acabó con esa peculiar institución que ha existido siempre, como has dicho antes, en todas las sociedades agrícolas. Es decir, no es exclusivo absolutamente de ninguna. Exacto. ¿Por qué se acabó con eso? Y se acabó con eso por el cristianismo. Solo que en la Edad Media no era una edad de leyes, no era tanto una edad de leyes, sino una edad de costumbres, de usos. Y entonces se acabó, digamos, consuetudinariamente con la esclavitud. No había esclavos ya en la Baja Edad Media. Cuando llegó el Renacimiento, eso que les gusta tanto a los modernos, que es decir, el fin de la Edad Media, esa edad oscura y tal, lo que sucedió es que se recuperó lo que era Roma. Y Roma era, entre otras cosas, la esclavitud. Es decir, la esclavitud, en recordar, oye, que hay una ley, que esto nunca se ha derogado, eso vino con la recuperación de Roma y de su prestigio. Y bueno, no olvidemos que un progresista tan famoso y tan influyente como Voltaire se forró comprando y vendiendo esclavos. Sí, sí, sí. Bueno, el gran tráfico esclavista, por números, en la historia se produce de África hacia el Atlántico y de África hacia el Índico. Pero de los dos tráficos es más numeroso todavía, aunque se subraya mucho menos, el que fue de África y sobre todo de la fachada índica de África y el centro de África hacia el mundo árabe. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, de hecho los árabes han mantenido, más que los árabes, los musulmanes, por razones que están en el Corán, que son evidentes, y en los hadith, han mantenido la licitud de la esclavitud. O sea, es decir, se ha acabado con la esclavitud en sus países por imposición del primer mundo. Y de hecho, bueno, en cuanto, digamos, se descuidan, vuelve otra vez. Estamos en el caso, por ejemplo, de Libia, que hace relativamente poco se denunció unos tremendos mercados de esclavos, por supuesto de subsaharianos. La palabra, por ejemplo, para esclavo en árabe coincide con la palabra negro de raza, ¿no? Bueno, aunque el gran tráfico, indudablemente la relación, esto es que hay que reseñarlo, es de los blancos hacia los negros, daríamos, sin embargo, una imagen muy inexacta si solo lo tratáramos en esos términos, aunque siempre es lo que nos viene, cómo se ha conformado el imaginario colectivo al respecto. Pero hay que decir que muchos esclavos eran blancos, como se ha dicho antes del siglo XVIII. Hay que decir que había propietarios de esclavos que eran negros. Y hay que decir una cosa que muy pocas veces se señala, por obvia quizá, pero que la gran mayor parte de los esclavos negros que iban de África a América eran vendidas, la mayor parte era vendida por los propios negros, es decir, que en este tráfico todo el mundo estaba implicado. Naturalmente, creo que era el rey de Dahomey el que protestó enérgicamente cuando la reina dijo que se acababa con el tráfico de esclavos, porque antes de la esclavitud se acabó primero con el tráfico. Y protestó porque era su principal fuente de riqueza, ¿no? Hacemos la guerra a los enemigos y conseguimos dinero para cambiarlo por rifles y cosas de ese tipo. Eso es evidente, es decir, no es económico. Eso que sale, creo que es en la serie Raíces, que se internan en la selva para capturar, eso no es económico, eso es un disparate. O sea, llegaban tranquilamente y
buenas, ¿de cuántos tienes hoy? Tal, bien, ¿a cuántos los quieres? Eso es lo normal. Hay una isla enfrente de, no recuerdo ahora qué país, creo que Senegal o tal, que es la isla donde se mantenía. Hay dos centros, uno efectivamente estaba en Senegal y el otro en Zanzíbar, en la costa africana. Ese es más para los árabes. De origen omaní, sí. Y bueno, todo ese tráfico es evidente que se hacía de la manera más económica posible y la manera era, por supuesto, venderlos. Después de todo, los negros tenían esclavos. Las civilizaciones negras pues tenían muchísimos esclavos y los vendían como podían vender cualquier otro producto. Claro, lo examinamos a la luz de los criterios actuales, pero durante muchísimos siglos nadie vio nada malo en la esclavitud. Era una cosa, bueno, que analizada podía resultar hasta desagradable en algunos aspectos, pero se veía como algo perfectamente natural. Tanto es así que cuando uno piensa en los antiguos maestros, a los grandes filósofos de Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿cómo es que ninguno se planteó la ilicitud tan obvia, ¿no? Es decir, de tener, porque digamos que los sureños y la esclavitud que todo el mundo tiene en la cabeza cuando pone la palabra esclavitud, que es un negro, pues la esclavitud en general en nuestra civilización no era de una raza distinta, era un señor exactamente igual que tú al que habías vencido. Con lo cual, mientras que los sureños podían inventarse pájaras extrañas de que estos no eran exactamente hombres, como decían, eran 4/5 partes hombre y tal, en la mayoría de los casos no te podías inventar eso, mucho menos, por ejemplo, cuando Roma empezó a crecer con la República, cuando empezó a conquistar Grecia y ya te venían como esclavos señores que eran mucho más cultos que tú y mucho más refinados, ¿no? Es decir, y cuenta Petronio y tal de dueños romanos muy orgullosos que se avergonzaban delante de su pedagogo, ¿no? Que no era más que un esclavo, pero que les miraba por encima del hombro, ¿no? Claro. Bueno, Aristóteles justificaba la esclavitud abiertamente, decía que si no, ¿cómo los hombres más intelectualmente dotados y desarrollados se iban a dedicar a pensar si no había alguien que hiciera las tareas más bajas, ¿no? Era, por tanto, una justificación... ¿No te suena eso? ¿No te suena eso de, y si no, quién va a hacer? Efectivamente. Si no, ¿quién va a recoger la fruta en el ejido? Efectivamente, efectivamente, así es. Pero bueno, en el Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio ya se dice que la esclavitud es la más vil cosa de este mundo, es decir, que ya se empieza a abrir paso en esa baja Edad Media a la que días antes y que había proscrito la esclavitud de facto en los usos y costumbres, ya se dice eso, ¿no? Ya se tiene esa idea de que es una cosa vil. Sin embargo, no será hasta el siglo XVIII en que empiece el movimiento con verdadera fuerza, sobre todo en los países sajones, que es por esa razón por la que nos ha llegado. Pero es por lo que decíamos antes, es decir, no hubo abolicionismo porque se abolió sola. Quiere decir, claro. Cuando eres cristiano, y que es la gran revolución, la única gran revolución intelectual que ha habido en la humanidad, es decir, tienes que ver al que está más abajo, puede estar muy por encima de ti en el reino de los cielos, que es toda la eternidad. Pues si no puedes tratarle mal y tienes que tratarle a algún hermano, pues realmente no es muy económico tener un esclavo para que sea tu hermano. Es decir, que es un poco absurdo. Y de hecho, los siervos de la gleba enseguida se convirtieron en eso. Es decir, eran tipos a los que el señor tenía que cuidar, proteger y no podía dejar tirado en ningún caso. No podía morirse de hambre un siervo de la gleba. Es que es un trabajo poco productivo, en realidad. La productividad del esclavo es muy baja. El siglo XX lo ha demostrado con el trabajo en los campos de concentración. Es muy poco productivo. En ese sentido, el modo de explotación capitalista es mucho más efectivo y por eso ha sustituido al modo esclavista, que además se adecua mejor a lo que es. Claro, es que el capitalismo lo que hace es... o sea, el esclavista, el dueño de los esclavos, tenía que ocuparse de todo lo de un esclavo. Claro. Lo hiciera bien o mal, tenías que darle de comer, tenías que albergarle, tenías que cuidar si estaba enfermo, si se hacía viejo era muy difícil que lo vendieras ya y tenías que cuidar. Es decir, tenías que cargar con él a todas las... El capitalismo simplemente te da el dinero y búscate la vida. Y eso tiene que ver, tenemos apenas 20 segundos, con algo que comentaba antes de comenzar el programa acerca de la muerte de los antiguos esclavos. Eso es un dato tremendo que puso de manifiesto un tal Jim Downs en Estados Unidos, que es que en los 8 años posteriores a la emancipación de los esclavos, después de la guerra de secesión, murieron 1/4 parte de los esclavos liberados. 1/4 parte. Eso que hablaba de que a veces moría 1/3. Esto estamos hablando de 1/4 parte. Muchísimas gracias, don Carlos. Creo que arroja un punto de vista interesantísimo sobre este tema. Muy buenas noches y a todos ustedes igualmente y hasta el próximo programa, si Dios quiere.